A ver, entonces decía, vamos a resolver este ejercicio y lo primero que tenemos que recordar son las definiciones de núcleo, imagen, ¿no? En este caso me hablan del núcleo, ¿sí? Ustedes tienen que recordar las definiciones, pero hasta que usted se las aprenda, ya sabe, yo se las recomiendo que la ponen en la lista de definiciones y la tienen a la mano. En todo caso, el, el núcleo es un espacio que está asociado a la transformación, pero este espacio vive aquí en el espacio de partida, ¿no? Claro, la imagen es un otro espacio asociado, pero que vive en el de llegada, ¿no? En este caso solo me hablan del núcleo. ¿Y qué hay en ese espacio núcleo? ¿Qué hay? Son vectores que se transforman en el neutro. Eso es todo lo que hay. Sí. O sea, no parece difícil la definición, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Ya en el específico ejemplo, ¿no? Que tenemos esta regla de correspondencia. Recuerden, este es el espacio y las funciones continuas una vez diferenciables en R. ¿Sí? Y tenemos esta regla de correspondencia, ¿no? A la transformada de esta función se le asigna f menos su propia derivada. ¿Sí? Entonces, elementos del núcleo de esa transformación serán funciones que al aplicarle esta regla de correspondencia se transformen en el cero. Entonces, ahí es cuando viene ya la parte mecánica, ¿no? Que ustedes ven en los folletos de ejercicios resueltos, ¿no? Que lo que ustedes hacen es igualar la regla de correspondencia al neutro del espacio de llegada. El neutro, el espacio de llegada es otro espacio de funciones, así que sería la función neutro, ¿no? La función cero, o sea, la constante cero. No sé si se ve, pero bueno, ahí ya. No es un número, es una función constante cero. Ya, entonces, a ver, no sé si ustedes así al ojo me podrían decir más o menos qué funciones, porque el ejercicio no es difícil. Yo no he preguntado que me encuentre en el núcleo, solo quiero ejemplos. Ejemplos de funciones que están en el núcleo. ¿Qué funciones? La exponencial, la de e de x. Claro, ese es un buen ejemplo. ¿Sí? Las exponenciales, el compañero dice, a ver, ahora vamos a ponerlo aquí. Esta función, ¿no? E a la x cumpliría con la condición de que al aplicarle la regla de correspondencia, ¿no? Esto se transforma en e a la x menos la derivada, pero la derivada es e a la x. Así que queda esto menos esto, me queda la constante cero. Entonces, como si está en el núcleo, ¿no? Ah, excelente. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? Pregunta, no sé. Profesor, ¿ese es el vector cero o es el número cero? Este es el vector cero, ¿no? O sea, como estamos buscando elementos del núcleo, en ese momento vamos a la lista de definiciones y qué es lo que hay en el núcleo. El núcleo es esta función, pues, ¿no? Es este conjunto. Vectores del conjunto de partida, así era la definición, pero el conjunto de partida son funciones, tales que al transformar es el neutro del espacio de llegada. Pero ¿quién es el espacio de llegada? ¿Quién es el espacio de llegada? Otro conjunto de funciones, así que debe ser la función neutro. Sí, el vector neutro de este espacio, que es la función constante cero. Así que o sea, esto es esta función, f de x igual a cero. O sea, no es un número, es una función. ¿Sí? Existe en todo el dominio y la puede graficar en el plano cartesiano ahí como una constante cero. Ya. Ok, entonces no sé, ¿se les ocurrió otros ejemplos a alguien del núcleo? Yo creo que el cero también, pues, ¿no? Hablando del cero, esta función, obviamente, al transformarla sería la función menos la derivada del cero, porque la derivada del cero sigue siendo cero, y cero menos cero me da cero. Así que también funciona con el cero. ¿Sí? Bueno, este es el tipo de ecuaciones que ustedes van a resolver en esa materia ahí que se llama ecuaciones diferenciales, ¿no?
porque son ecuaciones que involucran funciones, derivadas de las funciones y eso. Y claro, estas dos cumplen, pero la idea sería encontrar todas las que cumplen. En este caso yo no he pedido eso, solo he pedido ejemplos. Así que con esto estaría bien. Ya. Pero vamos a hacer ahora sí ya ejercicios más serios, ¿no? A ver. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, sea que una función que va, una transformación lineal, que va de P sub 2 a matrices de 2 por 2, tal que, aquí tenemos la regla de correspondencia, la transformada de un polinomio. Empezaron ya escuché en el horizonte se acerca un vendedor por ahí, a ver. No sé qué dice. Qué horror, bueno. B más 2C. C más 3A. A más B más C. Ya, ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Calcular. Vamos a poner aquí los temas al lado para ver si ahorramos espacio. A ver, hallar el núcleo y la imagen de la transformación. ¿Sí? Eso vamos a hacer primerito. Luego encontramos, y ahora que venden, hallamos también el rango y la nulidad de la transformación. Y así. Chabelitas. Si quieren chabelitas me avisan. A ver, y luego vamos a, de ser posible, o sea, vamos a ponerlo así. En caso de ser invertible, calcular la transformación inversa. Ya. O sea, invertible en este caso significa que sea biyectiva, ¿no? O sea, inyectiva y sobreyectiva. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Vamos con lo primero. Me piden el núcleo y la imagen. Como podemos ver, o sea, la transformación lineal, voy a hacer un esquema rapidito por aquí. Las transformaciones lineales van de un espacio a otro, así, y están dos espacios, espacio de partida, espacio de llegada. ¿Sí? Ahí a un vector que esté aquí, con la regla de correspondencia le calculamos su transformada, ¿no? Ya como ya tiene esta letra T, ya significa que ya lo transformamos, ya no se encuentra aquí, ¿no? Está acá mientras está solito, y cuando ya tiene la T significa que ya está acá. Y bueno, en todo caso, existen dos espacios, uno de los cuales se llama núcleo, que está en el espacio de partida. ¿Y qué característica tiene? Es como un club, ¿no? El club de todos los vectores que se transforman en el neutro de llegada. Así. A eso se le llama el núcleo, o kernel. ¿Sí? Y por acá hay otro club que se llama la imagen. Vamos a ponerlo así. ¿Y quién es la imagen? Es el club de todos los vectores del conjunto de llegada que son la transformada de alguien aquí. ¿Sí? Por eso es que en la definición dice para algún vector del conjunto de partida, o dice existe un vector en el conjunto de partida que se transforma en en el vector de la imagen. ¿Sí? Entonces, ambas cosas que yo recomiendo que tengan la definición a mano, me la están pidiendo aquí. ¿Sí? Núcleo imagen. Es de manera muy análoga a lo de núcleo imagen de una matriz. Si me piden ambas cosas, yo prefiero hallar primero la imagen, porque luego será fácil
calcular el núcleo. Entonces, voy a poner ahora sí la definición de imagen acá mejor. ¿Sí? La imagen, ¿vale? A ver, la imagen de la transformación, decían, son todos los vectores del espacio de llegada, tal que existe un vector del espacio de partida que se transforma en ese vector del espacio de llegada. ¿Sí? O sea, queremos que para que este esté en la imagen, este W de aquí, debe existir alguien que se transforme en él. Simplemente necesitamos que exista, pero no necesitamos encontrarlo, solo saber que existe y que se transforme en él. Sí. Entonces, resolver el problema de la imagen significa plantear esta igualdad, ¿sí? Solo que con el ejercicio que tenemos a la mano. O sea, tenemos la regla de correspondencia. Miren, aquí está. Este es TDB. Y esta es la regla de correspondencia TB. Y la vamos a igualar tal como está aquí. Justo se ve. Ahí. La vamos a igualar a un vector del conjunto de llegada. Sí, entonces lo que ustedes ven en los folletos resueltos es que simplemente toman esta regla de correspondencia, bueno, y la igualan, o sea, esto lo van a igualar a un vector de llegada, vamos a coger una matriz de 2 por 2, el conjunto de llegada, digamos W1, W2, W3, W4. Sí, todo esto lo igualamos a esto. Y a partir de esta igualdad sale el famoso sistema de ecuaciones, ¿sí? En este caso, a ver, vamos a plantearlo de one. Vamos a poner así. Estas serían las incógnitas y estas están en la aumentada. A ver, vamos a ponerlo así. A, B, C. Entonces, la primera ecuación sería A menos B menos C igual a W1. O sea, componente 1, 1 igual a componente 1, 1. A menos B menos C igual a W1. B más 2C sería B más 2C igual a W2. Ya está. C más 3A, o sea, 3A más C igual a W3. Y A más B más C igual a W4. ¿Ya? Entonces, nosotros resolvemos este sistema. Esta es la parte mecánica. O sea, esto hasta un man de pre lo hace porque sabe resolver sistemas de ecuaciones. Pero nosotros estamos en álgebra y nosotros lo resolvemos, sí. Pero, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando condiciones para W. O sea, hay dos vectores involucrados en esta ecuación. Vamos a ponerlo aquí. El vector B de partida, este. ¿Sí? Y el vector W, ¿sí? Transformada de B igual a W, que es este de acá. ¿Sí? Pero como en la imagen, ¿quién está en la imagen? Aquí está W. Entonces, nos preocupamos de W. Vamos a resolver buscando condiciones para W. No me van a interesar A, B y C, solo estos de aquí. Ok, vamos a resolver. Ok, sería aquí fila 3 menos 3 veces fila 1. Fila 4 menos fila 1. Ahí tratando de hacer la escalerita, yo qué sé. Vamos a ver qué queda. A ver, 1, menos 1, menos 1. W1, acá no hemos hecho nada. W2. A ver, 3 menos 3, 0. 0 menos 3 por menos 1, 0 más 3, 3. 1 menos 3 por menos 1 es 1 más 3, 4. Botellas. 4. Y aquí sería W3 menos 3 veces W1. Y acá sería restar 1 menos 1. 1 menos menos 1. 1 menos menos 1. W4 menos W1. Está horrible esto. No está tan feo, ya lo vi.
A ver, seguimos en la búsqueda de la famosa escalerita. Entonces hay que hacer, aquí está ya un pivote, aquí va a estar el otro pivote, y hay que hacer 0 lo que está debajo del pivote. Aquí sería fila 3 menos 3 veces fila 2. Fila 3. Así está bien, fila 3 menos 3 veces fila 2. Y acá sería fila 4 menos 2 veces fila 2. Vamos a poner estas soluciones por acá. A ver, en la primera fila no hemos hecho nada. Aquí queda todo igualito. Segunda fila tampoco. 0, 1, 2, queda todo igualito. En la tercera fila sería 0 menos 0. 3 menos 3, 0. 4 menos 6, ¿sí? Es menos 2. Y acá sería W3 menos 3 veces W2 menos 3 veces W1. Y finalmente, 0, la fila 4 menos 2 veces la fila 2. 4, 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. 2 menos 4, menos 2, de ese relajo. W4 sería W4 menos 2 veces la fila 2, o sea, menos 2, W2, ¿sí? Y menos W1. Ya. Entonces vamos a... Entonces, aquí está la famosa escalera, pivote, pivote, pivote. Y solo falta de hacer 0 este, ¿no? Sería fila 4 menos fila 3. Sí, y nos quedaría así. A ver, voy a escribirlo aquí. Bueno, esta es la parte mecánica, ¿no? 1 menos 1, menos 1. W1. Aquí 0, 1, 2. W2. 0, 0, menos 2. W3, menos 3, W2, menos 3, W1. Se fue la luz. No sé si me escuchan. Hola, se me cayó toda la conexión. Aquí estoy de nuevo. Que no se van a librar de mí. Y vamos aquí. Y no sé si ustedes siguen ahí, pero bueno. Sí, profe, estamos aquí, pues. Ya se fue la luz como 5 minutos o no sé, y el asunto es que llega enseguida, pero ya me desconecto el internet, ¿no? Yeah. Estamos así, aquí. A ver, entonces hasta eso yo estaba resolviendo este sistema y ya lo terminé. O sea, solo faltaba un paso, ¿no? Fila, a enfocarlo mejor. Fila 4 menos fila 3. Resté. Menos 2 más 2, 0. W4 menos W3. Menos W2 más W3. Me queda W2. Y menos W1 más 3W1. Me queda 2W1, así que está ahí. Ya. Entonces, como decía al inicio, lo que queríamos es resolver esto. Esta parte mecánica la puede hacer alguien del pre. Pero la parte de interpretación del problema de álgebra la hacemos los que sabemos álgebra, ¿no? Entonces, como el problema era tratar de encontrar los Ws, miren, vamos otra vez a la definición. Aquí en la definición, a donde está allá arriba, queremos los Ws para los cuales existan estos B, pero no me importa quién es B, eso no quiero encontrar. Pero quiero un W para el cual este B exista. Este B es el que contribuye con las incógnitas ABC, ¿no? En el sistema ABC.
son las incógnitas, mientras que el W está en la aumentada, está aquí. ¿Sí? Así que justamente nos preguntamos condiciones para W para que existan soluciones. Es decir, por eso es que la pregunta es si el sistema es consistente con alguna condición, sí o no. ¿Por qué? Bueno, aquí la pregunta para la imagen es la misma que con la imagen de la matriz. Es decir, nos preguntamos al final de este sistema, ¿es consistente? Sí, no, depende. Así, en este caso depende, ¿no? El sistema no podemos decir que es consistente, ni tampoco inconsistente, porque aquí tenemos una fila de ceros, ¿sí? Al final me queda una fila de ceros y me queda una expresión. O sea, si esta expresión es cero también, pues el sistema es consistente. Y si la expresión no es cero, el sistema se vuelve inconsistente. Y cuando es inconsistente, no existen soluciones en las incógnitas que son A, B y C. Entonces, como queríamos los W para los cuales existan los A, B, C, pues aquí nos conviene elegir que esto sí sea consistente. Entonces, queremos que esta condición sea cero. Y esas serían las condiciones de los elementos de la imagen. ¿Sí? Vamos a escribir la respuesta. Y bueno, la voy a escribir por allá. ¿Sí? Voy otra vez acá. Aquí está la definición de imagen. Aquí voy a poner lo que me quedó, la respuesta en sí. La imagen me quedó la matriz W, así, porque es el conjunto de llegada, W1, W2, W3, W4, obviamente de matrices de 2 por 2, tales que, y aquí va la condición que hemos encontrado para que el sistema sea consistente, que es que W4 menos W3 menos, más W2 más W2 y más 2W1 es igual a 0. Así. Esta es la respuesta al problema de hallar la imagen. Sí. Si en el sistema no habían condiciones de consistencia, sino que era consistente siempre, pues aquí no hubieran aparecido estas condiciones. Y si no hay condiciones, el conjunto termina aquí, pues sin la parte de las condiciones. Y eso significa que la imagen es todo el conjunto de llegada. Pero aquí, en este caso, la imagen no es todo el conjunto de llegada porque está condicionado. O sea, no es cualquier vector de matriz de 2 por 2, sino matrices de 2 por 2 con esta condición. Así que no es cualquier matriz, así que es un subconjunto de matrices de 2 por 2. Por ejemplo, yo aquí ya podría hasta concluir que no es sobreyectiva, ¿sí? Y eso ya me ayuda en las siguientes respuestas. Pero bueno, vamos a hacer paso a paso. Entonces, esa es la respuesta de la imagen. Ahora, otra cosa en que me preguntaban era el núcleo. Imagen. Voy a escribir la definición de núcleo. Es así. ¿Quiénes están en el núcleo? Núcleo o kernel, según el autor que lean. En cambio, en el núcleo están vectores del conjunto de partida. Sí, de partida a condición de que se transforme en el neutro del espacio de llegada. Ya, esa es como la definición. Mi letra está chueca. A ver, ya, esa es la definición. Entonces, miren la ecuación que uno plantea aquí. La ecuación que uno plantea aquí para el núcleo se parece bastante a la que uno plantea para la imagen, solo que la diferencia está que aquí está igualado a W y aquí está igualado a neutro. Así que, de nuevo, es como una ventaja para nosotros, ya que simplemente en la misma ecuación que teníamos aquí, esto lo habíamos igualado a W, ya no lo vamos a igualar a W, sino a neutro, al neutro del espacio de llegada, o sea, este. Qué desgracia. Ya, al neutro, así. Y
Lo único que va a cambiar es que el sistema de ecuaciones me va a quedar homogéneo. O sea, aquí reemplazamos por 0, 0, 0. No hace falta repetir todo esto ni resolver otra vez. No, que vamos directo al final y reemplazamos por ceros la aumentada. Aquí estaba el sistema resuelto al final. Y lo único que hacemos es borrar todo esto. Tanto que me molesté en escribirlo, por ahora lo borramos y ponemos el 0, 0, 0, 0. Ahora sí. Y aquí la pregunta no es si es consistente o no, porque como es homogéneo, siempre es consistente. Recuerden que la pregunta para el núcleo, en cambio, es ¿cuántas soluciones hay? En este caso, me ha quedado que solo hay una sola solución. Miren lo que pasa. ¿Ven? Hay una fila de ceros, pero hay solución única. ¿Sí se dan cuenta? La fila de ceros es irrelevante aquí. ¿Sí? Hay fila de ceros, pero aquí la solución es única. Cuando yo me pongo a despejar, aquí me quedó la triangular, no hay variables libres. Hay 3 columnas, pero las 3 tienen pivotes, así que no hay variables libres. ¿Sí? Y así que hay solución única. ¿Sí? Así yo me pongo a despejar aquí las incógnitas A, B y C, me quedan aquí menos 2C igual a 0, C igual a 0. Que B es igual a menos 2C, pero C es igual a 0, así que me queda B igual a 0. Y A va a ser igual a B más C, pero B más C son 0, así que A también es 0, ¿sí ven? O sea, aquí sí nos interesa, en el núcleo sí nos interesa encontrar quién es A, B y C, ¿sí? En ciertos casos me quedarán así soluciones únicas, mientras que en otros casos nos toca despejar en función de las variables libres. Porque aquí no hay variables libres. Así que miren, solución única significa que lo único que está en el núcleo es el neutro. Voy a otra vez ahora a poner la respuesta aquí, de la definición del núcleo, pero ahora ya sé que lo único que está en el núcleo es el vector neutro. ¿Pero qué neutro? Es el neutro del espacio de partida. Así que aquí es este polinomio, este neutro, el que está en el núcleo. O sea, A, B y C eran 0. O sea, lo reemplazamos en donde va A, B y C. Aquí está, pues en el vector B. A, B y C. Así que me queda el polinomio neutro. Y recuerden que el núcleo está en el espacio de partida. Así que ese neutro se refiere al neutro del polinomio. Es lo único que hay. ¿Sí? Entonces, ¿alguien me puede decir la nulidad? ¿Cuánto me queda aquí? 0 también. Ah, Va a ser 0. 0, ¿no? Como el espacio trivial, que es este, o sea, un espacio que solo tiene el neutro, es un espacio trivial. Esos espacios triviales no tienen base. Mejor dicho, la base es el conjunto vacío. Y no hay nada pues en el conjunto vacío, así que el número de elementos de la base es 0 y esa es la dimensión del espacio trivial. Por eso es que la dimensión del núcleo, o sea, la nulidad, me va a quedar aquí 0. Ahora podríamos calcular una base para la imagen y sacar el rango, pero si ya tenemos la nulidad, podemos usar el poderosísimo teorema de la dimensión. Ojo, voy a escribirlo aquí. Sí. Este teorema es súper importante, ¿no? Rango más la nulidad es siempre igual a la dimensión del espacio de partida. ¿Sí? Entonces el espacio de partida, que es polinomios, P sub 2, tiene dimensión 3. Entonces rango más nulidad debe darme 3. Y como la nulidad es 0, ahí despejo rango, me queda rango 3. Rango 3. Y eso serían las respuestas de los dos primeros problemas, pero me pedían imagen, núcleo, rango y nulidad. Ahí está. Imagen, núcleo, rango y nulidad. Ahora vamos, me avisan si hay alguna duda. Vamos aquí. ¿Puedes explicar de nuevo lo de dimensión de B? Estoy aquí. Sí. Ya, en general, o sea, este es el famoso teorema de la dimensión, lo llaman el teorema de la dimensión. Así. El rango, que es la dimensión de la imagen, más
la nulidad, que es la dimensión del núcleo, siempre es un teorema, alguien lo descubrió y se cumple siempre. En una transformación lineal se cumple siempre. Este rango más la nulidad siempre me debe dar igual a la dimensión del espacio de partida, que es aquí en el ejercicio en el cual estamos trabajando, es P sub 2. Y esto tiene dimensión 3, así que en nuestro ejercicio, rango más nulidad debe darme 3. Y como ya habíamos dicho que en el espacio trivial, pues la nulidad me queda 0, o sea, la dimensión del espacio trivial es 0. Es el núcleo, así que la nulidad me queda 0. Entonces yo reemplazo, o sea, aquí dimensión del espacio llegada 3, la nulidad 0, y el único rango que cumple con esta ecuación sería rango 3. ¿Sí? O sea, despejo rango y me queda rango 3. Sí, ahí obtengo estas dos. O sea, ese es el método corto utilizando este teorema como ayuda. Pero el método largo para calcular el rango, si es que usted no se acuerda del teorema, sería hallar la base de la imagen y contarle el número de vectores que hay en la base, ¿no? Pues esa es la dimensión de la imagen. ¿Sí? Entonces recuerden, esa es la definición. Aquí, bueno, aquí yo puse las definiciones de imagen y núcleo, pero nulidad tiene una definición que es la dimensión del núcleo, es la nulidad. Y el rango es la dimensión de la imagen. El número de elementos en la base del espacio respectivo, ¿no? Esa es la dimensión. Sí, esto vamos a reforzar igual porque esto es bastante, o sea, es importante. ¿No? Vamos a ver bastante con esta ecuación. Entonces, a ver, aquí hay actividad en el chat. Vamos a ver qué dicen. El rango es 3 por los pivotes de la imagen. A ver, sí, pero yo creo que como no es a ver, los pivotes de la imagen. Claro, sí. Sí, a ver, es que sí, hay un paralelismo entre el rango y núcleo de una transformación con el rango y núcleo de una matriz, pero ya vamos a ver eso, ¿no? Pero sí, en resumidas cuentas, lo que dice el compañero en el chat, sí. O sea, contamos los pivotes, hay 3 pivotes y me queda rango 3. Sí, lo más importante tal vez es que aquí no hay variables libres, o sea, hay 0 variables libres, no hay ninguna, así que la nulidad es 0. Sí, y de ahí el rango lo despejo, ¿no? Y me queda 3. Ahora, la otra parte importante, o sea, el por qué me dan núcleo e imagen, en parte porque me ayuda a determinar si una transformación es inyectiva y sobreyectiva. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí me piden en caso de ser invertible, yo ya sé que no es invertible, pero vamos a ver por qué, ¿no? O sea, me piden invertibilidad y ustedes saben que una función es invertible cuando es biyectiva. Y cuando una función es biyectiva, cuando es inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Claro, en el prepolitécnico eso lo llamamos biyectivo. Y en álgebra ahí es que se usa esa palabra que se dice isomorfismo, ¿no? Isomorfismo es simplemente una transformación lineal biyectiva. Es un sinónimo. ¿Sí? Así que es invertible en el caso que sea un isomorfismo o una biyectiva, ¿no? Así que nos interesa saber si es inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Entonces ahí viene la otra parte de los teoremas. O sea, si yo voy a ponerme a averiguar la inyectividad con la definición, se me va a hacer un poco más largo que usando el teorema de caracterización que utiliza la nulidad. ¿Sí? A ver, yo debo borrar, ya sé, voy a borrar este sistema de ecuaciones porque esta cosa ya la hicimos y es mecánica. A ver. Voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Y qué pasa si en esos ejercicios nos dan una base? Antes de empezar todo eso, ¿qué tendríamos que hacer con esos dos vectores? Depende de lo que piden. O sea, vamos a ver muchos ejercicios de ese tipo y depende de lo que piden. Ya vamos a ver.
Sí, es que este ejercicio aquí no es didáctico para esa pregunta, pero sí tengo planeado tratar esa pregunta con las bases. Ya, a ver, entonces hay una cosa que se llama la definición, que es lo que ustedes conocen, es un enunciado que los matemáticos se ponen de acuerdo, y hay otra cosa que se llama la caracterización. Sí, esto ya habíamos mencionado a propósito de los subespacios, ¿no? Pero en realidad esta dualidad aparece bastante en matemáticas. O sea, por ejemplo, hablando de inyectividad, hay una definición de inyectividad, que es cuando tenemos una función que va de un espacio a otro, ¿no? Decimos que es inyectiva, o sea, T es inyectiva, sí y solo sí, para todo par de vectores del espacio de partida, así, se cumple lo siguiente, que T de B1 es igual a T de B2, entonces B1 es igual a B2. ¿Sí? Pero esa es la definición de inyectividad, la que uno ve en el prepolitécnico, con funciones. ¿Sí? Pero existe una caracterización de la inyectividad, y esa es, recuerden, la caracterización en cambio tiene rango de teorema, es un teorema, ¿sí? Que por lo general facilita el trabajo, es un detector de inyectividades, ¿sí? La caracterización dice así, T es inyectiva, sí y solo si el núcleo es el espacio trivial, ¿sí? O incluso algunos simplifican más y simplemente dicen que T es inyectiva si y solo si la nulidad es 0. ¿Sí? Entonces usar la caracterización simplifica enormemente el trabajo. O sea, imagínense resolver inyectividad aquí. Tendríamos que hacerlo como hicimos al inicio del semestre, ¿no? Miren que hay un cuantificador, hay que construir lo que dicen los cuantificadores y luego evaluar el valor de verdad de este P entonces Q que hay aquí, porque hay una implicación, y ver ahí lo que sale, ¿sí? En cambio, la caracterización, simplemente mirando cuánto vale la nulidad, sabemos si es o no es. Entonces, justo en nuestro ejercicio, la nulidad era 0. ¿Sí ven? ¿Dónde está la nulidad? Allá está. ¿Sí? La nulidad me quedó 0 en el ejercicio que estábamos haciendo. Entonces, con eso es suficiente. Con el teorema de caracterización de una decimos, esa transformación es inyectiva porque la nulidad es 0. Esa es una de las cosas que sabemos, o sea, nos ayuda bastante. En nuestro ejercicio sabemos que T es inyectiva porque nos quedó, ahí, si ustedes lo ponen en sus palabras, pues la nulidad me quedó 0. ¿Sí? Esto es en el ejercicio nuestro, con esta regla de correspondencia. ¿Sí? Asimismo, hay una definición de sobreyectividad, vamos a ponerla aquí, definición de sobreyectividad de una transformación que va de B a W, decimos que es sobreyectiva, es sobreyectiva si y solo si para todo elemento del espacio de llegada existe un elemento en el espacio de partida que se transforma en él, en ese elemento del espacio de llegada. Esa es la definición de sobreyectividad. Pero también hay una caracterización que simplifica el trabajo. Bueno, caracterización. Caracterización de sobreyectividad. ¿Cuál es? Dice lo siguiente, que T es sobreyectiva si, solo si, la imagen es igual a todo el espacio de llegada. Entonces algunos libros simplifican, en vez de decir que la imagen es igual al espacio de llegada, ponen que el rango es igual a la dimensión del espacio de llegada. Entonces, si estas dos cosas
si esto se cumple, sabemos que es sobreyectiva. Una de estas cualquiera, pues son equivalentes. Acá también lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, de nuevo, en nuestro ejercicio, al ojo sabemos si es o no es. Porque en nuestro ejercicio que teníamos, matrices de 2 por 2 tiene dimensión 4. Ese es el espacio de llegada. Pero el rango nos había quedado 3. ¿Dónde estaba el rango? Por aquí. Rango 3. Entonces, rango 3, pero dimensión del espacio de partida 4, no son iguales. Por lo tanto, no es sobreyectiva. No es sobreyectiva. Entonces, aquí estamos en la caracterización de sobreyectividad. Nosotros podemos concluir que nuestra transformación lineal que hemos ahorita analizado, sí es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Y ya con eso ya se fregó, pues ya no es invertible. Así que, como decía aquí, ¿no? En caso de ser invertible, calculemos la inversa, pero no es invertible, o sea, a ver, es inyectiva, vamos a poner la conclusión final. Aunque es inyectiva, pero no sobreyectiva. Así que, en consecuencia, no es una biyección y no es invertible. No es invertible. ¿Sí? No sé si hay preguntas, me avisan si tienen. Entonces, ojo, estas 4 cosas, de nuevo, yo creo que deben ir a la lista de teoremas, ¿no? O sea, hay una definición de inyectividad, pero aquí es un lío resolver con esto. Pero en cambio, en un tema teórico que me pregunten de la definición de inyectividad, yo debo poner esto. No debo poner la caracterización, la definición es esta. ¿Sí? En cambio, en un problema práctico que yo tengo que averiguar la inyectividad de algo, yo preferiría usar la caracterización, que es súper fácil. Yo solamente veo la nulidad y con eso ya sé si es o no es inyectiva. Si es 0, es inyectiva. Si la nulidad no es 0, la transformación no es inyectiva. Y acá también con sobreyectividad es lo mismo, ¿no? Aquí en cambio nos fijamos en el rango, que sea igual a la dimensión del espacio de llegada. Si es igual, es sobreyectiva. Si no es igual, ya no es sobreyectiva. En este caso no era, en el ejercicio que hicimos, esta regla de correspondencia de aquí, no era sobreyectiva, pero sí era inyectiva, ¿no? Así que bueno, supimos de una que no es invertible, ya no necesitamos calcular esto porque no se puede, no es invertible. Sí, no sé si hay preguntas. Profe, Sí, entonces toda función, que digo, toda transformación biyectiva es invertible y toda invertible es biyectiva, ¿no? claro, es como un sinónimo, o sea, invertible, inyectiva, perdón, biyectiva e invertible. Y también en álgebra lineal la palabra que se usa es isomorfismo. Isomorfismo. Ujú. Listo, profe. Ya, entonces la compañera me preguntó algo sobre las bases y allí hay un fenómeno bastante interesante, pero a ver cómo lo explico. Voy a moverme para la pizarra acá. Voy a borrar aquí. Ya fue. O sea, hay muchas cosas que la dimensión nos va a ayudar a analizar la inyectividad y la sobreyectividad de una función. O sea, eso corresponde a un montón de teoremas que tienen que haberles dado en clases, pero yo lo que les recomiendo es que hagan la lista de esos teoremas, pero yo trato de aquí, no siempre doy todos los teoremas, sino que a veces trato de explicarlos, ¿no? A ver, hablemos sobre las bases. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy a poner aquí, a ver, vamos a ver el chat, quién están aquí. La señorita Kerly, la señorita Paola y la señorita Shirley. Vamos a poner aquí este conjunto con la señorita Kerly, la señorita Paola y la señorita Shirley.
va a ser el espacio de partida. Y en el espacio de llegada, aquí, vamos a poner, yo qué sé, futbolistas, vamos a poner a Ronaldo, a CR7, ¿no? Messi. ¿Quién más? Ese man que da vueltas, ¿cómo es? Se me va el nombre. Neymar. 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 Dieguito Maradona. Ya. Pongamos a otro más. A ver, a Modric. Entonces, si construimos una función de este espacio a este espacio, digamos, vamos a construir la siguiente función. Así, T de B a W, T de B va a ser B es fan de W, así. Esa es la regla de correspondencia. Entonces, supongamos, ¿no? Que todo puede pasar. A lo mejor las tres son fan de Messi, o yo qué sé, o las tres son fan de CR7, entonces las tres son fan así, ¿no? Esa función no es inyectiva. No es inyectiva. Pero también se pueden construir funciones inyectivas, ¿no? Porque puede ser que Kelly es fan de CR7, pero Paola es fan de Modric y Shirley es fan de Messi. Miren que esta función es inyectiva, pero no es sobreyectiva, porque nadie le está parando bola a Neymar. No hay nadie en el conjunto de partida que sea fan de Neymar, así que esta función no es sobreyectiva. Ahora yo hago la pregunta, ¿es posible construir una función sobreyectiva aquí? Sí, pero no va a ser inyectiva. No sé, ¿cómo lo construye? O sea, ¿cómo incluimos a Neymar? No, porque deja de ser función. No se puede. O sea, no se Exacto, puede. no se puede. Miren, o sea, digamos que yo haga esto, ya deja de ser función, pues ¿no? Ya no es función. Así que como por ahí escuché la compañera y otros estudiantes más, dije, no se puede. Es imposible hacer una sobreyectividad aquí. Entonces, resulta que cuando la base del espacio de llegada, ya no pensemos en los nombres, o sea, estos van a representar a los vectores de la base, ¿sí? Cuando la base tiene mucho más vectores en el conjunto de llegada que en el de partida, es imposible construir una sobreyectividad, ¿sí? Y ese teorema, claro que se los deben dar en clase, ese teorema dice así, lo voy a poner aquí al lado. Dice así. A ver, dice CAT de B, vamos, no sé si se ve ahí, de B a W, una transformación lineal, y dice así, si la dimensión del espacio de partida supera a la dimensión del espacio de llegada, entonces no es sobreyectiva de ley, o sea, es imposible que eso vaya a ser sobreyectivo. T no es sobreyectiva. A ver si se enfocó todo. Ahí está. Entonces T no es sobreyectiva. Ahora, la contrapositiva sí vale, pero antes de la contrapositiva, la contraria, porque esto se va a parecer a unos teoremas que ya vimos en el pasado, y seguro van a acordarse. O sea, ¿qué pasa si esto no se cumple? Digamos si la dimensión de B es menor o igual, o sea, la negación de esto, ¿no? Es menor o igual que la dimensión de W, entonces no sabemos. O sea, el teorema no nos ayuda, sino que aquí hay que hacer un test de sobreyectividad. Sí. No es un test de COVID, es de sobreyectividad. Sobreyectividad.
Ya, hacer un test de sobreyectividad. O sea, si este supera la de aquí, sabemos que no va a ser sobreyectiva. Pero si esto no ocurre, no sabemos. O sea, no sabemos con este teorema. Ahí nos toca hacer un test adicional para averiguarlo. ¿Sí? Ahora, el otra componente de este teorema dice así. Si la dimensión de B, a ver, ¿cómo era esto? Qué horror. Así. Perdón, yo aquí estoy equivocado. Esto es menor. Tan bonito que estaba yendo la explicación. O sea, si la dimensión de aquí es menor que la de acá, ¿sí? O sea, no como que es en ejercicio. Corrijan, por favor. Yo también me puedo equivocar. De hecho, me equivoco frecuentemente. Acá es la negación, que sería mayor o igual. Lo bueno es que yo ya pasé. Así que ya me equivoco, quedo en vergüenza y digo, bueno, corrijan por favor, pero ya, nada más. Pero más allá de eso no hay peligro. En cambio, ustedes tienen que pasar, pues, tienen que pasar para poderle decir a los novatos después que ustedes sí se pueden equivocar porque ustedes ya pasaron. A ver, entonces era así. Si la dimensión de B es menor que la de W, sabemos que no va a ser sobreyectiva, que es el ejemplo que teníamos aquí ilustrado. O sea, hay pocos vectores y no les alcanza para abastecerse a todo lo que hay acá, ¿sí? Entonces hay como decir, la dimensión del espacio de partida es menor que la de llegada, es lo que estoy poniendo ahora sí correctamente aquí. Eso garantiza que no puede ser sobreyectiva, ¿sí? Entonces vamos aquí, ahora sí. Ahora sí continuemos. Entonces si la dimensión de B, ahora sí la mayor que la dimensión del espacio de llegada, entonces T no es inyectiva. No es inyectiva. ¿Sí? A ver. Vamos a ver. A ver, aquí por ejemplo podemos poner a señorita Valeria. Ahí dice Valeria. Valeria. Y por acá, como a nadie le para bola a Neymar, lo vamos a sacar de ahí. Ya. Entonces, ahora sí tenemos la dimensión de partida es mayor que la dimensión del espacio de llegada. Y el desafío aquí es que yo les digo, ¿no? Construya de ser posible una función inyectiva. Entonces eso no se va a poder nunca. Podemos hacer una sobreyectiva así. Okay. Este con este, por ejemplo, ¿no? Así, lo más facilito. Sobreyectiva sí puede ser. Pero para que sea una función, por eso les decía, recuerden que tiene que ser una función y se cumple todo lo que sabemos de función. El dominio debe ser todo el conjunto de partida, así que no puede haber un elemento aquí sin relacionar con alguien de llegada. Así que Valeria de ley tiene que ser fan de alguien. Vamos a ver, digamos que fan de Messi también. Entonces ya, ahora sí es una función, ahora sí. Ahora sí, todos están en el dominio de la función, pero ya no es inyectiva. Porque hay dos elementos distintos que se relacionan con un solo elemento en el conjunto de llegada. O sea, no es inyectiva. ¿Sí? Entonces usted dice, es que va a ser imposible. O sea, ya digamos que no queremos que dos personas sean fan de Messi. Pero no podemos dejar a Valeria sola porque no sería una función. De ley tiene que ser fan de alguien para que sea una función. Toda esta, la T sea una función. Así que de ley tenemos que asignar a todos a alguien aquí. Y ya haciendo eso sabemos que no va a ser inyectiva. O sea, aquí es imposible hacer una función inyectiva. Entonces esa es la otra parte del teorema que ustedes conocen. Vamos acá. Si la dimensión de B es mayor que la de W, T no es inyectiva.
Y vamos con la negación. O sea, si la dimensión de B, aquí la negación, es menor o igual que la dimensión de W, no sabemos. No sabemos. Hay que hacer un test. O sea, pero nada está garantizado. Hacer un test adicional de inyectividad para averiguarlo. O sea, no es que no podemos saber, simplemente el teorema no nos ayuda. ¿Sí? Acá sí, el teorema nos dice de una, si esto es mayor que esto, T ya no es inyectiva. Pero aquí no sabemos, o sea, hay que averiguarlo de otro modo. ¿Sí? Entonces, ojo, miren, esto va de ley a la lista de definiciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando los espacios tienen igual dimensión? De nuevo ocurre el fenómeno que se llama todo o nada. O sea, ¿qué pasa si la dimensión de B es igual a la dimensión de W? Ahí ocurre el fenómeno del todo o nada. ¿Sí? Pero antes de ir a eso, veamos por ejemplo qué significa que esta negación de aquí no me garantiza nada, ¿no? Sino que hay que hacer un test adicional. O sea, ¿qué pasa si la dimensión de B es menor o igual que la de W? ¿Sí? Ese sería el caso que ponemos aquí más grande la dimensión que acá. A ver, vamos aquí. Vamos a hacer... aquí estaba Neymar. ¿Sí? Y yo qué sé, pongamos a otro. Ahí no sé quién más. Se me acaban los nombres. A ver, 1, 2, 3, 4. Yo qué sé, ya no sé si juegan, no. Vamos a poner a Zlatan. A ver, el Quito Díaz, no sé quién será. ¿Alguna Vamos a ponerlo a Zlatan. Así. Ibrahimovic creo que se llama así. A ver, ahora sí la dimensión de W es mayor o igual que la de B. Este caso de aquí, ¿no? Eso dice, no me garantiza nada sobre la inyectividad. ¿Por qué? Porque bien puede ser que se construya una inyectiva, ¿no? Por ejemplo, esta es inyectiva. Pero no está garantizado, o sea, porque también puede ser así. Y esta no es inyectiva. Y no pasa nada. O sea, sigue siendo una función, solamente que no es inyectiva. ¿Sí? O sea, puede ser no inyectiva o puede ser inyectiva. O sea, ese es el punto que cuando sucede esta negación aquí en rojo, ¿no? No está garantizado si es o no es inyectiva. O sea, tenemos que averiguarlo de otro modo, simplemente. En cambio, cuando la dimensión, lo que está aquí en negro, ¿no? Si la dimensión de B es mayor que la de W, ahí sí de ley no va a ser nunca inyectiva. O sea, cuando la dimensión de este espacio es mayor, vamos a quitar a Modric ahora y a Zlatan. Ahora lo dejamos solo a 3 aquí y acá 4. O sea, aquí es mayor que esto. Ahí sí, imposible que sea inyectiva. Imposible. ¿Sí? O sea, porque de ley tiene que existir conexión de todos los elementos con alguien acá. Entonces, digamos así, ya. Pero falta alguien. A este tenemos que asignarle a alguien porque si no, no va a ser una función. ¿Sí? Entonces, a quien quiera que lo asignemos, ya deja de ser inyectiva. ¿Sí? En ese momento ya deja de ser inyectiva. Entonces, no se puede, cuando la dimensión aquí es mayor que la de acá, no se puede construir una inyectividad. Entonces, ojo, ahora vamos a ver el caso del todo o nada, que decía cuando la dimensión de B es igual a la de W. O sea, vamos a dejar con las dimensiones iguales. Aquí vamos a poner otra vez a Modric. Modric. Sí, Modric.
Ahora sí, ahora sí tenemos exactamente la misma dimensión en el espacio de partida que en el espacio de llegada. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, a ver, ahí sucede el todo o nada. Porque, ¿cómo construimos una inyectividad? Sería que todas las 4 aquí sean transformaciones distintas, así que ahí cada una se tiene distintas transformadas. ¿Sí? Es inyectiva. Pero miren que también es sobreyectiva porque todos están aquí ocupados con alguien acá, en el espacio de llegada. Y usted dice, a ver, hagamos que no sea sobreyectiva. Dejamos a este afuera y a Valeria le asignamos a Neymar. Y ahí deja de ser sobreyectiva. Pero miren que en el momento en que deja de ser sobreyectiva, también dejó de ser inyectiva. O sea, ahí ocurre ambas cosas o ninguna. O es inyectiva y sobreyectiva, o no es nada, ni inyectiva ni sobreyectiva. Esa es la parte que, ese fenómeno también ocurría con independencia y generación, ¿no? Eso del el todo o nada. ¿Sí? Y eso ocurre cuando las dimensiones de los espacios son iguales. Vamos a ver la parte de aquí. Dimensión de B igual a W. Entonces, aquí viene lo que ya conocemos como todo o nada. Es decir, sucede una de dos. O bien T es ambas cosas, o sea, es biyectiva. O bien T es biyectiva, o no es ninguna de las dos. O T no es inyectiva ni sobreyectiva. ¿Sí? El todo o nada. Ocurre cuando los espacios tienen igual dimensión. Lo cual nos lleva a otro problema de que esta característica tiene un nombre, ¿no? Y ahí viene otras cuestiones. Entonces, las funciones biyectivas, miren, las funciones biyectivas ocurren aquí, cuando pueden ser ambas cosas, ¿no? Inyectiva y sobreyectiva. Mientras que en este caso, una de las dos no se cumple. O sea, en este caso de aquí, cuando la dimensión de B es menor que la de W, de ley no se va a cumplir la sobreyectividad. Y cuando la dimensión de B es mayor que la de W, de ley no se cumple la inyectividad. Entonces, las transformaciones invertibles no ocurren ni aquí ni aquí. ¿Sí? Ni aquí ni aquí. Las transformaciones invertibles ocurren aquí, cuando las dimensiones de los espacios de partida y de llegada son iguales. Ahí es donde pueden ocurrir ambas cosas, o sea que es biyectiva. Pero también puede ocurrir la otra, que no es nada. ¿Sí? Pero de ley las transformaciones invertibles ocurren en este caso, o sea, no van a ocurrir ni aquí ni aquí. Y aquí es donde está el caso de la biyección. Es la única que tiene aquí biyección. Acá no hay biyección para nada. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a lo siguiente, Chuzo. Vamos a hacer un ejercicio mejor. Y seguimos explicando el tema con el ejercicio. A ver. Sí, pero es que parece complicado, pero no es. Entonces, digamos que les pongo así. Sea T una transformación, vamos a poner de matrices de, a ver, no, vamos a hacer que sea de R3 a P sub 2. Una transformación lineal tal que la transformada de este vector, llamémoslo ABC, va a ser este polinomio. A ver, A más B más C por X al cuadrado más B más 2C por X más B menos C. Y la idea es la siguiente, vamos a decir así. Determine si T es biyectiva.
Sí, una pregunta parecida en el primer ejercicio que hicimos, que yo les decía, si es que es invertible, hagan la inversa, decía, ¿no? Por aquí yo pregunto si es que es biyectiva. Y por ejemplo, ya conociendo lo que hemos visto ahorita de las dimensiones, el primer ejercicio lo hacíamos más rápido, porque ustedes decían, no, pues las dimensiones eran distintas, una de las dos no se iba a cumplir, creo que no era, a ver, que era inyectiva, pero no era sobreyectiva, ¿no? Entonces ya de una, solo viendo las dimensiones, ustedes decían, no, eso no iba a ser sobreyectivo nunca. Y ya con eso no era invertible. Entonces aquí podremos hacer lo mismo, solo que aquí, obviamente, yo a propósito les puse las dimensiones iguales. Así que ya no podemos descartar con las dos primeras, sino que nos encontramos en el caso del todo o nada. ¿Sí? O sea, para saber si es biyectiva, necesitamos saber si es inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Pero, o sea, no podemos averiguarlo con estas dos primeras partes porque los dos tienen la misma dimensión, así que nos toca usar el caso del todo o nada, que al principio parece más complicado, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque el hecho de que es todo o nada significa que yo no tengo por qué probar ambas cosas, porque si pruebo una, o sea, si averiguo si es inyectiva, si me sale inyectiva, por el todo o nada me va a quedar también sobreyectiva. Y si es sobreyectiva, por el todo o nada también me queda inyectiva. O sea, no necesito hacer los dos test de inyectividad y sobreyectividad. Basta con uno porque es el todo o nada. Cuando las dimensiones son iguales. Solo necesito una cosa. Y yo creo que tal vez lo mejor sería en este caso la nulidad. Calculemos la nulidad. A ver, tomamos la regla de correspondencia. Vamos a probar ahorita esto, la inyectividad o la nulidad. Con el teorema de caracterización significa que vamos a averiguar qué pasa con la nulidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la regla de correspondencia y la igualamos al cero vector de llegada, que son polinomios. Así que esta regla la vamos a igualar, así que igual al cero vector. 0x cuadrado más 0x más 0. Y en esa igualdad me queda un sistema de ecuaciones, que va a ser a más b, coeficiente de x cuadrado igual al coeficiente de x cuadrado. A ver, vamos a ponerlo así. A más b más c igual a 0. Coeficiente de x igual al coeficiente de x, ¿no? Sería b más 2c igual a 0. Y término independiente igual al término independiente, que es b menos c igual a 0. Para los que hayan hecho ejercicios y practicado bastante, yo creo que al ojo ya saben que eso va a tener solución única, ¿verdad? Pero bueno, digamos que no lo vemos. Así que resolvemos con Gauss. Fila 3 menos fila 2. Y me queda lo siguiente. A ver, 1, 1, 1. 0, 1, 2, 0. 0 menos 0. 1 menos 1. Menos 1 menos 2. Venenos para rato venden. Me avisan. A ver. Ahí está. Mira que estoy averiguando de la nulidad, ¿no? Hacemos la pregunta del núcleo, que es si hay solución única o no. Y nos quedó solución única. Lo que quiere decir que en el núcleo solamente está el neutro. La única solución, ¿no?, de A, B y C es el neutro. Aquí, ¿no? 0, 0, 0. Entonces el núcleo, en R3 me queda solamente el cero vector. O lo que es lo mismo, la nulidad es 0. Y con la nulidad 0, ¿qué pasaba? ¿Era inyectiva o no? Era inyectivo. Aquí sabemos que es inyectiva. Entonces T es inyectiva. Y además, Profe, por el teorema del todo o nada, vamos a saber que también automáticamente es inyectiva, también es sobreyectiva. Sí, alguien me iba a preguntar algo. Y por la definición, ¿cómo será? ¿Lo podría hacer? Disculpe. Perdón, no escuché bien.
por la definición de inyectividad, lo podría hacer. Eso queda un poco más largo. O sea, no le recomiendo que use la definición, sino la caracterización con núcleo y nulidad. De hecho, le dan eso en álgebra para que lo use, porque si no se va a hacer un poco largo con la definición. Ah, ok. Ujú. Es por teorema, entonces. Sí, sí, use el teorema de caracterización, el que relaciona inyectividad con la nulidad. Nulidad cero de una T es inyectiva. Y además, usted dice, argumenta y lo puede explicar con sus palabras. Dice, como la dimensión de partida es igual a la dimensión de llegada, se va a cumplir el todo o nada, que es que esto garantiza que también va a ser sobreyectiva. Es sobreyectiva, ¿sí? Y usted dice ahí, ¿por qué? Porque la dimensión de B, que es R3, es igual a la dimensión de P sub 2. Eso es lo que dice el teorema. O sea, no sé si... O sea, creo que yo soy el único loco que le dice todo o nada. No sé si los profesores mencionan eso, pero yo creo que no. Así que no le vaya a poner en la lección y que el profesor le dice justifique sus pasos y usted le pone ahí el teorema del todo o nada. Creo que no le... yo digo esa frase para que se le quede en la cabeza y se acuerde enseguida lo que está pasando, pero creo que los profesores no conocen, o sea, no le dicen así, y sin duda en el libro así no está, no dice todo nada, pero eso es lo que está pasando. Cuando las dimensiones son iguales ocurre eso, o sea, es ambas cosas o ninguna, así que es todo o nada, ¿sí? Así que bueno, entonces para argumentar sí les diría, o sea, ponen, es inyectiva. Bueno, y porque las dimensiones son iguales, sabemos que también es sobreyectiva. ¿Sí? O si quiere le pone ahí todo nada, pero póngale una explicación extra ahí por encima. A ver, vamos a ver que en el chat hay preguntas. Lo ponemos a usted de fuente, profe. ¿Cómo? Ah, sí. No, no sé. A ver. A ver. Como que no sé. Yo sí en realidad soy medio ignorante en fútbol, así que no sé todos los jugadores. O sea, los mundiales y la selección sí veo, pero realmente no me acuerdo mucho de... A ver. ¿Y qué hay aquí? Dice, ah, ya, ¿y qué pasa si queda infinitas soluciones? Sí, si queda infinitas soluciones, recuerden, el número de variables libres va a ser igual a la nulidad. Aquí ninguna variable es libre porque todas las tres son pivotes, ¿no? Pero si me hubiera quedado infinitas soluciones, si me hubiera quedado así, ¿no? Ahí usted dice, a ver, hay dos pivotes, pero hay una variable libre. Ahí me hubiera quedado nulidad 1. Entonces, si la nulidad ya no es 0, la transformación ya no es inyectiva. ¿Sí? Que es inyectiva si y solo si la nulidad es 0. Entonces, eso es lo que pasa ahí cuando hay infinitas soluciones, que aquí hay nulidad distinta de 0. O sea, aquí está menos 3 y ya, ahí están todos 3 pivotes. No hay ninguna variable libre, así que la nulidad es 0. Ok, no sé si hay preguntas. Por ejemplo, esta es una transformación que sí es biyectiva. O sea, que ustedes pondrían conclusión final. Determinen si es biyectiva. Sí. Sí es biyectiva. O lo que dirían los profesores, isomorfismo. Isomorfismo. A ver, en el caso de que sea biyectiva, se puede calcular la inversa. A ver, pongamos aquí literal A, determinar si es biyectiva. Y literal B, calculemos la inversa. Vamos a hacer una inversa. A ver. Bueno, voy a hacerlo aquí a la derecha. Está el teorema, los teoremas. Voy a borrar, que igual se está grabando. A ver, entonces en el mismo ejercicio, ¿sí? Literal B, no, si es en caso de ser isomorfismo,
o sea, biyectiva, ¿sí? Isomorfismo, hallar la inversa. Hallar la inversa de T. Ya, entonces esto es análogo a lo que uno ve en el pre con las funciones. ¿Cómo usted hallaba la inversa de una f de x en cálculo o en el pre? Porque aquí lo que tenemos que hallar es la inversa de una transformación lineal. ¿Sí? Es parecido. En el pre usted hacía que esto lo igualábamos a y. Así. Luego ustedes en el pre decían, hay que despejar x en función de y. Entonces me queda x, la despejan en función de y. Y finalmente, para poderlo graficar en el mismo plano cartesiano, hacían el cambio de variable y ponían pues y es igual a la f inversa de x. Aquí va a pasar exactamente lo mismo, solo que en lugar de igualarlo a un y, lo igualamos a un vector del conjunto de llegada, un w. Luego nos toca despejar de nuevo el b, lo vamos a despejar. Esta parte es chévere, ¿sí? Se puede despejar. Y hay que hacer un cambio de variable. Vamos a poner aquí cambio de variable. Ya. Esa parte la vamos a explicar cuando lleguemos ahí. Entonces esto es lo que vamos a hacer para hallar una inversa. Ya sabemos que sí se puede hallar una inversa. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos la regla de correspondencia y la igualamos a un W. ¿Sí? Eso se parece a lo que hacemos con la imagen, ¿no? Igualamos a un W. A ver, vamos a hacer eso de una vez. A ver, aquí mismo. Tomamos la regla de correspondencia. A más B más C. Aquí está. Esa es la regla de correspondencia. Igualamos a un W. Llamemos W2x al cuadrado más W sub 1x y más W sub 0. Ya. Están los coeficientes. Este es un polinomio W del espacio de llegada. Luego dice, despejamos. Claro, este despeje es que no sale enseguidita como era el despeje en una variable, sino que sale un sistema de ecuaciones, ¿sí? Porque hay que igualar coeficientes de x cuadrado con coeficiente de x cuadrado. O sea, va a salir de nuevo, ya hemos hecho ese sistema por ahí, pero nos toca hacerlo porque lo borré. O creo que ni lo hice. Bueno, a ver, entonces sería a más b más c, ahora en el otro ejercicio que dice, igual a w2, b más 2c, igual a W1, y B menos C igual a W sub 0. Sí, y lo que vamos es a resolver, porque aquí lo que dice despejar B en función de W, así sería bueno saber quién es B para no confundirnos. B va a ser justamente estas componentes, y W estas componentes. ¿Sí? A ver, para evitar confusión, vamos a escribir eso, y sí se los recomiendo, que si están haciendo este tipo de problemas, o sea, ¿quién es B? ¿Quién es ese B? B es mi vector ABC. Y yo como sé, porque lo veo aquí en el enunciado del problema, aquí está, este es T de B, así. T de B, o sea, B ¿quién es? Es este que está aquí. B es ese vector ABC. Y esto de aquí es lo que estamos igualando a un W. ¿Sí? Este no es W, esta es la regla de correspondencia, pero la estamos igualando a un vector W, que es lo que hicimos acá. Entonces, ojo, B es este vector, y vamos a ponerlo acá otra vez, que estoy escribiéndolo ya. B es este vector, ¿sí? Y W es este de aquí. Vamos a poner aquí, W es este vector. Sí, no sé si se ve. Ya. Sí. A ver, entonces, ya tenemos claro quién es B y quién es W. Entonces yo cuando resuelvo aquí Gauss, porque tenemos que despejar B en función de W. ¿Sí? Esto significa despejar las componentes del vector B, que son las incógnitas,
en función de las componentes de W. O sea, ¿pero qué significa? Primero que vamos a resolver esto como ya siempre hemos hecho, y al final despejamos a B y C en función de W. O sea, que vamos a fila 3 menos fila 2, 1, 1, 1, W sub 2, 0, 1, 2, W sub 1, 0, aquí sería 1 menos 1, 0, menos 1 menos 2 es menos 3, W sub 0 menos, menos W sub 1. W sub 1. Ahí está resuelto porque me quedó la triangular, ¿no? Aquí está. Eso ya sabíamos que era triangular. A ver, entonces yo aquí ya puedo despejar A, B y C. Por ejemplo, C, vamos a poner aquí, C es igual a menos 1/3, ¿no? Esto lo pasamos a dividir. Sería, me quedaría W1 menos W0 sobre 3, así. Eso es C. Aquí le cambio el signo por el menos 3, ¿no? Le queda menos, ahí cambia el signo. Ya, esto es C. Estamos despejando B en función de W. Ahora, la letra aquí B sería, es igual a W1 menos 2 veces C. Menos 2 veces C. Pero C es esta expresión que acabamos de encontrar, que es W1 menos W0 sobre 3. Ya. Ahí despejamos, a ver qué me queda. Me queda esa B fea ahí. B es igual, a ver, sería 3W1 menos 2W1, me queda W1. Y acá sería menos 2 por menos, sería más 2 W0 sobre 3, así. Ahí despejé la componente B. Y finalmente despejamos A. Sí, estamos haciendo ABC. A ver, sería A es igual a W2 menos B y menos C, ¿no? Pero menos B sería este de aquí, W1 más 2 W0 sobre 3. Y menos C sería menos W1 menos W0 sobre 3. Sí, se hace un lío, pero bueno. Creo que este lío se puede evitar si hacemos Gauss-Jordan, ¿no? Con la identidad y ya. Pero bueno, ahí cada uno ve cómo se pone, en qué lío se mete cada uno. Chuta, aquí hay un reflejo de la luz. Ahora sí. Ya. Veamos. Ya, hay que simplificar esto. Vamos a ver. Sería, a ver, 3W2 menos, si no hay más. A ver, A es igual a 3W2. A ver, menos sería W1 menos W1 sería menos 2 W1 y menos 2 W0 más W0 sería menos W0, o sea, menos W0, todo eso dividido para 3, así. Ahí está la A. Ya, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que en el pre uno decía, o sea, en el pre uno decía X le despejamos en función de Y. Ahorita lo que hemos hecho es despejar B en función de W, solo que no es B, la letra B, sino las componentes de B, que es A, B y C, en función de las componentes de W, que son W1, W0, W2, ¿no? Sí, es justamente las expresiones que tenemos aquí, ¿no? A, B y C en función de las Ws. ¿Sí? Así que estamos a un paso de encontrar la inversa. La inversa es esta expresión, ¿sí? Y ahí necesitamos el famoso cambio de variable. El cambio de variable, no sé, ya. Vamos a escribir esta expresión como está aquí, pero ponemos la B aquí y la W aquí adentro. Vamos a hacerlo, voy a hacerlo aquí en el lado izquierdo. A ver, voy a borrar
esto. A ver, sería así. Yo estaba diciendo, vamos a escribir B como la transformada inversa de W, ¿sí? Pero ya sabemos quién es B y quién es W, así que nos quedaría así, la transformada inversa de W era este vector, ¿no? W2x cuadrado más W1x más W0. Es igual al vector B, y el vector B era este, A, B, C. ¿Sí? El famoso cambio de variable es lo que nosotros despejamos del sistema de ecuaciones. Por ejemplo, aquí está despejado A en función de W. Eso es lo que vamos a reemplazar aquí. Y eso completaría la regla de correspondencia de nuestra función inversa. O sea, en lugar de escribir, este es el formato que seguimos, ¿no? T inversa de W es igual a B. Pero ¿quién es B? Lo debemos poner en función de W. Entonces esto sería igual. En lugar de A, ponemos la expresión que despejamos. 3W2 menos 2W1 menos W0 sobre 3, así. En lugar de B, ponemos ese despeje está por allá, es W1 más 2W0 sobre 3. Y en lugar de C, lo que despejamos también del sistema era W1 menos W0 sobre 3. Esta es la regla de correspondencia de la función inversa. O sea, aquí ya podemos barajar a este man. Ahí está. La regla de correspondencia de la transformación inversa. No sé si hay preguntas. Nos guiamos un poco. Eso sería todo, profe. ¿Cómo? Sí. Ahí sería todo, ahí acabaría. Claro, sí. O sea, para hallar una inversa, sí, aquí está la inversa, sí. ¿Qué pasa si nos dieran un ejercicio completo? Por ejemplo, ya nos dan bases y nos piden, digamos, una transformación lineal, luego hay la matriz de representación. Yo con la matriz de representación le saco la inversa y eso podría concluir que es la inversa de la transformación lineal. Sí, sí se puede. Podría hacerse tal vez un poquito más largo, pero todo depende de los datos que le dan en el problema. Sí. O sea, la siguiente clase la vamos a dedicar bastante a matriz de transformación, porque es un mundo paralelo, del mismo modo que en el primer parcial sabíamos que vectores y coordenadas viven en un mundo paralelo, pero uno representa al otro, pero son dos cosas distintas. Es algo parecido a lo que va a pasar, ¿no? La transformación lineal opera con vectores, mientras que la matriz de la transformación opera pero con coordenadas. Y lo hace allá en ese mundo paralelo de las coordenadas. Sí. En todo caso, yo aquí quiero hacer otra pregunta. Vamos a hacer literal C. O sea, porque ya hemos compuesto, a ver, ya hemos calculado la inversa. O sea, teníamos una regla de correspondencia de una transformación T. Averiguamos, ¿dónde está? Ahí está el ejercicio. Aquí está la transformación T original. Averiguamos que era biyectiva, o sea, un isomorfismo, y por lo tanto sí tenía inversa. Ahorita calculamos la inversa, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es lo que normalmente se hace en el pre. ¿Y qué pasa cuando usted compone una transformación con la inversa? ¿Qué pasaba con las funciones, las de cálculo de una variable? Compone una transformación con su inversa. ¿Cuál es el logaritmo de una exponencial? ¿Cuál es la tangente de un arco tangente? A ver, entonces yo voy a hacer literal C por aquí, porque sí hay ciertas diferencias con respecto a lo que uno ve en una variable. A ver, aquí está el literal B. Me avisan si hay preguntas. Este es un relajo. Voy a borrar el relajo. Ojo, entonces, antes de seguir, ¿no? Para mí es una parte súper importante del proceso de hallar una inversa, esta parte aclaratoria que hicimos. O sea, hay que tener bien clarito quién es el B y quién es el W. Eso como que parece obvio, sí, pero es mejor escribirlo.
Y tenemos clarito porque cuando hacemos el despeje, que es B en función de W, sabemos dónde va cada uno. Pues este va acá ahora. Y este queda aquí. ¿Sí? Aquí adentro. Y como ya tenemos a este en función de este, que son las expresiones que hicimos aquí, ya simplemente reemplazamos y nos queda la respuesta. ¿Sí? O sea, pero sí hay que tener claro, o sea, quién es en nuestro ejercicio, quién va a ser el B y quién es el W, quién es el de partida y quién es el que está en el de llegada. Ok. A ver, yo voy a escribir la pregunta, es así. Aquí. Literal C. Calcular o hallar T composición T inversa y T inversa composición con T. ¿Sí? Entonces, en el pre, ¿no? O en una variable, cuando usted compone una función f de x con su inversa, ¿qué es lo que me queda? Me queda la función identidad. Identidad. Identidad, sí. Porque este es en el operador operación composición, este es el neutro compositivo y este es el inverso compositivo, ¿sí? Ese es el lío del pre, ¿no? Que me dicen, la inversa es esta, dicen, no es el recíproco, ¿no? Y claro, el recíproco es el inverso multiplicativo, ¿no? Pero cuando hablamos de inversa nos referimos a la inversa compositiva. Entonces, componer un elemento con su elemento inverso me debe dar el neutro, porque el neutro compositivo es este, es la identidad. Bueno, algo parecido va a pasar aquí. O sea, estas cosas me dan la identidad. Sí. Pero la diferencia es que, o sea, en el pre F iba de R a R, ¿sí? O sea, un espacio al mismo espacio, mientras que aquí la transformación puede ir de un espacio a otro diferente. También puede ir al mismo, pero a veces sucede que son distintos, justo como este caso, que nuestra transformación va de R3 a P sub 2. Así que, claro, es una identidad, pero no es la misma identidad de aquí que la identidad de acá, que en cálculo de una variable sí sería la misma X la identidad. Aquí no me queda la misma identidad. Y ahorita vamos a ver, o sea, no es muy difícil. Siempre nos vamos a guiar por lo que sabemos de funciones. Sería algo así. A ver, T, composición con T inversa, es igual a T evaluado en la T inversa. Así. O sea, esto es análogo también a cómo se componen funciones en el pre, ¿no? Usted decía F composición G, es F evaluado en G. Sí, pero aquí es T evaluado en la T inversa. ¿Sí? Estamos componiendo aquí. Entonces, ojo, pongamos aquí un vector. No importa cómo lo llamemos, para no confundirnos. Y llamemos un vector Z. O sea, no importa, con tal de que no nos confundamos. A ver, la transformada inversa de Z me da la imagen. Ah, ya sé, mejor. Ya usemos el de siempre. Esto sea W. Así. En este formato que tenemos aquí. Miren, aquí. Usamos el B y W mismo. Ya, o sea, T inversa de W. Entonces aquí está T inversa de W. La T inversa de W, ¿quién es? Es B. Entonces me queda T evaluado en B. ¿Sí? Pero ¿quién es T de B? Es W. O sea que todo esto me queda W. Si ven, es la identidad, pero es una identidad que es parte de W y llega a W. Como W estaba en el conjunto de llegada, esta identidad es la identidad en P sub 2. Mientras que aquí, en el caso contrario, que esto no es conmutativo, ¿sí? Si tenemos T inversa, composición con T, esto era T inversa evaluado en T de B. Así. Entonces, ¿quién es T de B? Aquí tenemos, ¿no? T de B es W. Así que todo esto es W. Pero ¿quién es T inversa de W? T inversa de W es B. Así que esto me queda B. O sea que en total,
No ha hecho nada, pues hasta partió de B y llegó a B. O sea, es una identidad con la B. Así que esto es la identidad en el espacio, como B está en el espacio de partida. Esta es la identidad en R3, en este caso. ¿Sí? Entonces miren que no es la misma identidad. ¿Sí? Aquí está el ejercicio original, ¿no? Para no perdernos. ¿Sí? Sí, no es una es una identidad aquí adentro, en R3, y la otra es la identidad en P2. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere con identidad? Es una transformación identidad. O sea, esta es una transformación, o sea, este es el símbolo, pero ¿qué es una transformación identidad? Esa sí la vimos. Ah, no, no la vimos. Lo que pasa es que esta semana he dado bastantes clases he sustituido en 2 clases a una profesora y me confundo que como que ya di esto, pero no lo he dado aquí el sábado. Entonces, sería así. Esta identidad, perdón, el viernes, hoy es viernes, ya estoy loco. A ver, la identidad en P2 se refiere a esta transformación, ¿no? La transformación de un polinomio de P2, llamémoslo así, simplemente de un polinomio de P2, que me devuelve el mismo polinomio de P2. Esa es la identidad en P2. ¿Y quién es la identidad de R3? Es la transformación de un vector de R3 que me provee el mismo resultado, el mismo vector de R3. O sea, es una identidad. Del mismo modo que ustedes en la identidad en cálculo de una variable, ¿no? Era así, ¿no? F de X igual X. Esa es la identidad, ¿sí? En el pre, o en el cálculo de una variable. Esa es la identidad. O sea, me devuelve el mismo vector. Sí, esa es la identidad en R3, la identidad en P2. Por eso es que aquí yo me doy cuenta que es una identidad, ¿verdad? Esta composición empieza en W, pero termina en W. Así que es una identidad con esta W, que sabemos que está en P2. Y esta composición de acá comienza en B y termina en B. Así que es la identidad en R3, porque B está en el espacio de partida, ¿no? Es en R3. Así que es esta identidad de aquí. Pero este es el símbolo que señala simplemente, es una identidad en R3. O sea, es esta transformación. Y lo mismo aquí, esto es solo un símbolo, pero que indica esta transformación. ¿Sí? Transformo un polinomio y obtengo el mismo polinomio. O sea, es una identidad. Sí. No sé si hay preguntas. A ver, si alguien me dice si voy a ver matrices de transformación. Yo creo que no, porque esto todavía hay harto material del que tengo que hablarles ahorita. Y eso que, a ver, vamos a hacer. Bueno, o sea, obviamente, como ya alguna vez les dije, no hay tiempo para hacer todos los ejercicios posibles, pero la cuestión sí es defendernos. Y yo creo que el truco, el principal que yo les puedo dar es el que siempre les he dicho. O sea, haga una lista, una polla con las definiciones y los teoremas. Y mientras usted esté practicando, téngalo eso a la mano. Si se va a bloquear, que se bloquee por otras cosas, pero no porque no se acuerda de la fórmula. Y recuerden que en el blog hay un montón de material. O sea, hay ejercicios propuestos, pero también hay ejercicios resueltos. ¿Sí? Y bueno, en todo caso, así. Este es con las identidades. Ya, entonces, las transformaciones se pueden componer y si componen una con su inversa me queda una identidad. No sé si hay preguntas. A ver, aquí hay algo en el chat. Inyectiva. Ah, sí, no, lo de las matrices no puedo ver hoy. O sea, no creo que me alcance el tiempo, ya falta un poco. A ver, vamos aquí a esta parte de acá. Voy a borrar. Entonces, el concepto de invertibilidad o biyección en álgebra se llama isomorfismo. ¿Qué es un isomorfismo? Es una transformación lineal que es inyectiva y sobreyectiva. O sea, esa es la definición de isomorfismo. A ver, definición.
es una transformación lineal que es biyectiva. Ya, no hay mayor secreto allí en la definición de isomorfismo. Pero existe algo que se llama espacios isomorfos. Entonces la palabra isomorfo se parece a isomorfismo, pero se está refiriendo a otra cosa. Entonces hay una cosa que se llama así, ¿no? Espacios isomorfos. Definición de espacios isomorfos es, vamos a decirlo así, dos espacios vectoriales, digamos, B y W, son isomorfos, llamémoslo así, esto tiene este símbolo así, ¿no? Isomorfos. B es isomorfo a W, sí, solo sí. Ahí dice, se puede, esa es la palabra que da coraje, se puede, sí, solo sí, se puede construir un isomorfismo entre B y W. Se puede. Y está la caracterización, por fortuna hay una caracterización. La definición siempre es un lío, pero hay que sabérsela, ¿no? Pero hay una caracterización. Esta en cambio es simple, muy simple, caracterización. La caracterización de espacios isomorfos dice, B es isomorfo a W, si solo si la dimensión de B es igual a la dimensión de W. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Porque sabíamos que solamente en este caso podíamos tener la biyección. Y si esto no se cumple, no podíamos tener la biyección. Y obviamente eso haría que los espacios no sean isomorfos, porque que sean isomorfos significa que se puede construir una biyección. ¿Sí? Pero aquí vamos a enfocarnos un poco en isomorfos. Es un atributo del espacio, los espacios vectoriales, pero isomorfismo, esta palabra de acá, es un atributo de la transformación lineal, de la función. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un espacio isomorfo? Es donde se puede construir una transformación isomorfismo. Y si no, pues no. Ya, entonces, como es un lío eso, yo aquí saco el teorema del rey del encebollado. El teorema del rey del encebollado, primero necesitamos una definición de rey del encebollado. A ver, yo digo que el rey del encebollado, voy a definir el rey del encebollado como alguien que se puede comer 3 encebollados seguidos. Le gusta tanto que se come 3 encebollados seguidos. A ver, no sé, allí entre ustedes, ¿hay alguno que cumpla con esa definición? ¿Alguno de ustedes puede ser un rey del encebollado? Ninguno. Encebollado, no le van a poner maíz tostado ni canguil. Con canguil no cuenta, claro, pues ahí, no, encebollada, pues encebollada, sin canguil. Eso de encebollado es con chifle o pan, ya. Cuidado a los foráneos. Ya está bien, ya, a ver. Entonces, la definición, ya, no sé si alguien de ustedes se puede comer 3 encebollados. Creo que no, o andan tímidos. En todo caso, esa es la definición. Miren, se puede, el man puede comerse 3 encebolladas, porque aquí dice, se puede construir, ¿sí? Pero ya, digamos que alguien es el rey del encebollado, el man es capaz de comerse 3 encebollados seguidos. No quiere decir que todo el tiempo está comiéndose encebollados de a 3 en 3. O sea, no es que va y desayuna 3 encebollados, deme 3 encebollados. Y en el almuerzo, deme otros 3 encebollados. Y en la merienda, deme otros 3 encebollados. No, simplemente la definición dice que se puede, o sea, el man puede comerse 3 encebollados seguidos. No dice que siempre lo está haciendo, sino que el man es capaz. Eso es lo que está diciendo. Entonces, esa es la diferencia aquí. Dice, espacios isomorfos es donde se puede construir un isomorfismo, pero no que siempre cualquier cosa va a ser un isomorfismo allí.
¿sí? Entonces, eso es lo que habíamos visto en los ejemplos con los futbolistas y las fans, ¿no? La función X es fan de Y. ¿Sí? O sea, habíamos hecho, cuando las dimensiones son iguales, ¿sí? Aplicaba el teorema del todo o nada, ¿sí? Pero era todo o nada, habían dos opciones. Si es que era todo, se podía construir un isomorfismo. Si era nada, pues no, se podía construir, pero esa no era un isomorfismo, ¿sí? Entonces eso es lo que ocurre aquí. O sea, un espacio isomorfo es donde se puede. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos con espacios isomorfos? Pues lo mejor es olvidarse, o sea, lo mejor es usar la caracterización, no usar la definición, porque la caracterización es facilito. Sí, por ejemplo, así sin ver, yo sé que matrices de 2 por 2 tiene dimensión 4, pues yo sé que es isomorfo a R4. Sí, es isomorfo a R4, porque así es la caracterización. Este es un teorema, como toda caracterización, esto es un teorema, se puede demostrar, no es difícil, ya. Es un teorema, así que yo sé que matrices de 2 por 2 es isomorfo a R4. Por ejemplo, matrices de 3 por 5, eso tiene dimensión 15. Las matrices de 3 por 5 son isomorfos a R15. ¿Sí? Y lo sabemos por esto, porque las dimensiones coinciden. Y sabemos, por lo tanto, que se puede construir un isomorfismo entre matrices de 3 por 5 y R15. Aunque ahorita no nos preocupemos de hacerlo, pero se puede. Se puede, mientras sean isomorfos, se puede hacer un isomorfismo ahí. ¿Sí? Eso. A ver, me quedan 3 minutos. Entonces, yo voy a poner 4 prototipos de funciones que son súper útiles en los verdaderos y falsos. Vamos a poner aquí. Y con las cuales ustedes se pueden ayudar en las... Sí, en todas esas que son verdaderos o falsos. Vamos a hacer aquí, así. A ver. A ver, aquí voy a poner una transformación súper conocida que es la identidad, justamente. Hablemos de la transformación identidad. Tiene un formato conocido. A ver, yo me invento una identidad. A ver, me voy a inventar una identidad en R2. De R2 a R2, ¿sí? Tiene esta regla de correspondencia. Transformada de XY es igual a XY. ¿Sí? Como cualquier identidad que se respete, no afecta al vector, ¿no? Es la transformación identidad. Esta transformación es inyectiva y también sobreyectiva. Sí, esta transformación es, por lo tanto, un isomorfismo. Ahora hablemos de otra transformación famosa, que es la transformación trivial. Esta convierte un vector en el neutro. A ver, yo me invento una transformación trivial, digamos, de P sub 2 a P sub 2. ¿Sí? La transformada de este polinomio se convierte en el cero vector de acá. ¿Sí? Trivial. No importa qué polinomio pongamos aquí, lo manda al cero, ¿no? Como que aquí todo el mundo es el núcleo. Todo el mundo es núcleo, por eso todo el mundo se transforma en el neutro. ¿Sí? Esta transformación tiene la característica de que no es inyectiva. ¿Sí? Porque hay más de un vector que se convierte en el mismo. Y tampoco es sobreyectiva, porque en la imagen solo está este vector. ¿Sí? No es sobreyectiva. Sigamos. Hay una transformación que se llama proyección canónica, creo que se llama. Esa es fácil de entender. Yo la pongo aquí y la explico y ustedes se dan cuenta. Digamos que esta va de R3 a R2. Vamos a disminuir un poco la dimensión y hace lo siguiente. Toma este vector de R3
y lo convierte en este vector de R2. O sea, como decir, está casi igualito. X sigue siendo X, Y sigue siendo Y, pero Z, como vamos a una dimensión menor, ese lo barajamos y simplemente nos quedamos sin Z. ¿Sí? Este es un vector que estaba en el espacio cartesiano, como que lo aplanamos y lo dejamos en el plano cartesiano y nos olvidamos de su tercera componente. A esto se llama proyección canónica. Esto ustedes pueden darse cuenta de que esto no es inyectivo, pero sí es sobreyectivo. ¿Cómo sabemos que la cámara un poco más? Sabemos que sí es sobreyectivo, pero usted invéntese cualquier elemento aquí, X y Y, y yo puedo encontrar un vector de acá que se convierta en él. ¿Sí? Entonces, a ver, el vector 3, 8. Claro, el vector 3, 8, entonces el vector 3, 8, 1, con la Z. Como la Z viene ignorada en esta regla de correspondencia, este se convierte en este. Así que sí hay alguien que se convierte en él y 3, 8 está en la imagen. Y eso lo puedo hacer con cualquiera, o sea, con X y Y existe este vector y se convierte en X y Y. Es sobreyectivo. Pero no es inyectivo porque hay más de un vector que se convierte en el mismo, ¿no? Por ejemplo, 385 también se convierte en 38. Y lo mismo que 387 se convierte en 38. Pero simplemente ignoramos la Z. Así que tampoco, no es inyectivo. Sí es sobreyectivo, pero no es inyectivo. Y otra, la siguiente, esa en cambio es inyectiva, pero no sobreyectiva. Esta se llama mapeo de inclusión. Inclusión. Esta hace como lo contrario de la proyección. Esta va de R2 a R3. Toma un vector de R2 y lo convierte en R3 así, X, Y, 0. ¿Sí? Por ejemplo, el vector 2, 5 lo convierte en 2, 5, 0. O sea, simplemente para poderlo incluir en R3, porque así con dos componentes no podemos graficarla en R3. En R3 necesitamos 3 componentes. Pero para no alterarlo, simplemente le aumentamos un 0 y ahora sí tiene 3 componentes. Sí, eso es como para incluirlo en R3. Por eso se llama mapeo de inclusión. Pero esta transformación, en cambio, sí es inyectiva. Sí es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Entonces, ojo, tenemos estos 4 ejemplos. Una que es sobreyectiva pero no inyectiva. Una que es inyectiva pero no sobreyectiva. Una vez que es ambas y una que no es ninguna. ¿Sí? Usen estas como ejemplos cada vez que ustedes tengan algún problema de califique como verdadero o falso. ¿Sí? Y ustedes al inicio se bloquean, ¿no? Ya después empiezan a hacer todo ya bien. Pero lo más probable es que alguna de estas pueda ser un contraejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo rapidito, ¿sí? Porque ya estamos sobre la hora. Califique como verdadero o falso. A ver, califique como verdadero o falso lo siguiente. Sea T una transformación lineal de B a W, sea. Ya, entonces me dicen, si este conjunto B1, B2 hasta BK es linealmente independiente en el espacio B, entonces el conjunto de T de B1, T de B2, etcétera, etcétera, hasta T de BK es linealmente independiente ahora en el espacio W. Como ya tienen las T's, ya significa que ahora están en el espacio de llegada, ¿no? Que es el W. ¿Verdadero o falso? Entonces, antes de paniquearse, primero, mantener la calma, ese es el primer paso. ¿Sí?
analizamos el segundo paso, el enunciado, que me dice, ah, ya, es un P entonces Q, porque aquí está el entonces, ¿no? En el antecedente me da un conjunto y dicen que es LI, pero en el consecuente me afirman que si yo transformo todos esos vectores del conjunto original, también es LI en el conjunto de llegada. ¿Y yo cómo sé eso? Primero, antes de paniquearse, yo les sugiero, usen las funciones prototipo a ver si hay un contraejemplo. Y por ejemplo, no sé, ahí están. A mí se me ocurre que este es un contraejemplo. La función trivial. O sea, la transformación trivial transforma a todo el mundo en el neutro. Entonces no importa pues si yo le pongo un conjunto independiente. Esa de allá me la transforma siempre en el neutro. Y el neutro no es independiente. El neutro es dependiente. Así que yo diría, así, antes de empezarme a paniquear, yo analizo con esas funciones y trato de encontrar un contraejemplo. Y yo me doy cuenta que si hay un contraejemplo, y digo falso, falso, o contraejemplo, pongo una transformación trivial. A ver, transformación que convierte XY en el 0, 0. Esa es una transformación trivial. A ver, ahí está. Una transformación trivial. Y tomo un conjunto que sea linealmente independiente en el de partida. Por ejemplo, la base canónica. La base canónica es independiente. Pero al transformarlo, con la regla de correspondencia, la transformada me va a quedar 0, 0. Y la transformada de acá también me queda 0, 0. El conjunto con el neutro es dependiente. O sea, aquí es LI, pero acá es LD. Entonces hemos encontrado un contraejemplo, una función. O sea, el hecho de que T sea lineal no garantiza que un conjunto independiente se convierta en uno independiente. Esto es falso. Y aquí está un ejemplo que muestra que es falso. La transformación trivial toma un conjunto independiente, pero lo vuelve dependiente. ¿Sí? Entonces ustedes, eso es lo que quiero que... Hay muchos problemas que son verdaderos y falsos que los pueden asustar o sorprender. Yo lo que digo es que antes de paniquearse, hagan una prueba rápida con los 4 prototipos que están allí de funciones y se dan cuenta ahí rápidamente si es cierto o no. Hay cosas que sí salen ciertas. Por ejemplo, este de aquí, si fuera al revés, o sea, si fuera Q, entonces P, ahí sí me queda verdadero. Pero bueno, reforzaremos esto en la siguiente clase. Me avisan si hay preguntas. A ver, vamos a ver. Encebollado con Oreo, ya se pasan. Bueno, no. Mister, disculpe, ¿podría proyectar las 4 funciones? Sí. Un ratito. Y, ajá, sí. Sí. Ya, gracias, Mister. Ok. Bueno, ahí las dejo. Sí, o sea, nos ayuda bastante, o sea, porque son como los 4 casos principales, ¿no? Inyectiva, sobreyectiva, la que no es nada, una que es una pero no la otra, y así por el estilo. Bueno, no sé si hay preguntas, me avisan. Si no, nos vemos en la siguiente clase, la próxima semana. Y ese que dice que va a comer encebollado con galleta Oreo, no sé, yo le bajaría puntos, solo por eso. Pero bueno, no, estoy bromeando. Nos vemos, pues pasen bien. Gracias, profe. Bye. Gracias, pasen bien. Nos vemos.